También solicito que tengan de repente un lápiz, lapicero o papel, porque también vamos a trabajar ejercicios, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces aquí. Vamos a pasar primero a la explicación. Muy bien. Aquí está. Listo. El tema que nos toca trabajar hoy, vamos a ver acerca de las propiedades del estado gaseoso, ¿ya? Propiedades del estado gaseoso. Decimos que el estado gaseoso, ¿ya? Está considerado como un estado de agregación molecular de la materia, en el que predomina la fuerza de repulsión, ya que sus moléculas se encuentran en un movimiento caótico debido a su alta energía cinética. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando hemos estado hablando acerca de los estados de la materia, que fue uno de los primeros temas en química, habíamos visto algunas características de este estado. Nosotros a los gases no los podemos observar ni tampoco los podemos tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque en su interior, ¿no? Existen partículas que están en constante movimiento y que están totalmente separadas. ¿Qué quiere decir? Que existen dos tipos de fuerzas, ¿no? La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Para que estas moléculas estén separadas completamente, entonces la fuerza de repulsión es la que predomina, ¿no? A diferencia de un estado sólido, que sí lo puedo tocar y sí lo puedo observar, porque sus moléculas están atraídas por la fuerza de atracción, que es muy distinto, ¿no? Entonces, este estado de agregación prácticamente no se puede observar ni tampoco lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de energía y esta energía hace de que todas sus moléculas estén expandidas en toda la superficie terrestre, ¿ya? Muy bien. Características básicas de un estado gaseoso. La fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Y va a tener una forma y un volumen variable, ¿no? Recordemos que los gases toman la forma del recipiente que lo contiene, ya sea, por ejemplo, cuando inflas un globo o un balón de gas, ¿no? O un extinguidor, quizás, ¿no? Entonces toma las formas correspondientes. Y el volumen, la cantidad que puede ser ingresada dentro de estos balones, por ejemplo, son cantidades pues variables, ¿no? Dentro de sus propiedades tenemos la propiedad de compresibilidad o compresión. Dice, son compresibles porque disminuyen su volumen por aumento de presión, ¿no? Debido al gran espacio intermolecular que existe, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, existe mayor cantidad de presión, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Su volumen va a ser menos. Si tiene mayor cantidad de presión, su volumen va a ser más, ¿no? Va a depender también del lugar y del espacio donde se puede encontrar, ¿ya? Se puede comprimir tanto, imagínense un gas, puede ser tan comprensivo, en este caso, comprensible, ya que se puede volver líquido, como es el caso de los extinguidores o del gas, ¿no? Que utilizamos para nuestra cocina, ¿ya? En este caso, cuando uno va a apagar el fuego con el extinguidor, sale gas. Sin embargo, cuando lo va a mover el balón, adentro hay líquido, ¿no? Es porque se ha comprimido demasiado este gas que se ha vuelto líquido, ¿ya? También hablamos de otra propiedad que es la expansión o expansibilidad. Se expanden fácilmente por un aumento de temperatura. Esto significa que el volumen aumenta por la energía cinética que posee, ¿no? Está, por ejemplo, el aire. Tiene gran cantidad de expansibilidad en el ambiente, ¿no? También hablamos de la propiedad de difusión. Es difusible porque sus moléculas se pueden trasladar de un lugar a otro por la gran energía cinética que poseen. También se puede decir que un gas puede viajar a través de otro gas o líquido, ¿no? Por ejemplo, estamos en un salón de clases y por ahí alguien de las chicas abre su esmalte. Ese olor rápidamente llega, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente es líquido, se ha visto conveniente mezclarse con las partículas del aire, ¿no? Se ha difundido rápidamente en el ambiente, ¿no? O el olor de un perfume, quizás de cualquier tipo de químico que vayas a abrir, ¿no? Hasta una gaseosa, ¿no? Entonces, tiene ese tipo de propiedad bastante factible en el caso de los gases.
Hablamos también de la propiedad de efusión o fugacidad. Dice que es efusible porque las moléculas gaseosas pueden salir a través de pequeñas aberturas u orificios, debido a la alta presión interior que posee para luego pasar a una presión interior, ¿no? En este caso, por ejemplo, un globo. Tú le haces un agujero pequeñito, ¿no? O está roto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene esa capacidad de poder salir este gas, ¿no? En la cual se encuentra a alta presión interiormente y sale a través de este pequeño agujero, ¿no? O a veces hasta incluso también tenemos, por ejemplo, el gas de nuestras casas, ¿no? Si no cerramos bien la llave del balón de gas, comienza a salir ese gas correspondiente, ¿no? Que hay que tener bastante cuidado, claro, al momento de que uno va a empezar a cocinar, ¿no? Esperar todavía a que salga, ¿no? Todo este gas de nuestro ambiente, ya que por ahí si prendemos el fósforo, ¿qué es lo que pasa? No puede llegar a explotar quizás, ¿ya? No puede ocurrir algún tipo de accidente. Entonces, esas son las 4 propiedades de los gases. Ahora, dentro de eso también hablamos de las leyes de los gases ideales. ¿En qué consiste esta ley? Por ejemplo, tenemos una ley denominada la ley de Boyle-Mariot, que es un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Que vamos a hablar de la temperatura. Acá vamos a ver 3 datos muy importantes en las leyes. Vamos a hablar de presión, que va a ser representado por la P, la temperatura por la T y el volumen por la V. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, proceso isotérmico, es decir, aquí que la temperatura siempre se va a mantener constante. Por lo tanto, cuando hacemos la fórmula, se va a dar de la siguiente manera, ¿no? Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. No hablamos de temperatura porque es una temperatura constante. ¿Ya? Utilizamos los otros 2 datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, si la presión aumenta, ¿no? El volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Ya? De esa manera, entonces, estamos utilizando este tipo de ley, de Boyle-Mariot. Ahora, en la ley de Charles, hablamos del proceso isobárico. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se va a mantener aquí constante? La presión, ¿no? En este caso vamos a hablar de la presión. Si la presión se permanece constante, vamos a utilizar los otros 2 datos que hemos mencionado, que es el volumen 1 sobre volumen 2, va a ser igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. ¿Ya? En la tercera ley, llamada ley de Gay-Lussac, ¿no? Tenemos aquí un proceso isócoro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar aquí acerca del volumen. Es el volumen que se va a mantener constante aquí. Por lo tanto, utilizamos los otros 2 datos, que es presión 1 sobre la temperatura 1, va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Por lo tanto, si la presión aumenta, quiere decir que la temperatura también aumenta. Y si la presión disminuye, la temperatura también disminuye. ¿Ya? Entonces son estos 3 datos, las 3 leyes que vamos a poner en cuenta al momento de desarrollar nosotros nuestros problemas. También tenemos otros datos, ¿no? Como corresponde aquí, por ejemplo, una fórmula. En el caso de que mis problemas me dieran los 3 datos de frente, tendría que utilizar esta fórmula, ¿no? Donde la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión por volumen 2 sobre la temperatura 2 y a la vez este va a ser igual a la presión 3 por volumen 3 sobre la temperatura 3, ¿ya? Siempre y cuando en mi problema me den los 3 datos, tengo que utilizar esta fórmula. Si solamente me dan 2 datos, tendría que ver, de acuerdo a ello, cuál ley utilizar. También tenemos aquí, por ejemplo, si en caso me dieran densidad, ¿no? Tenemos acá la presión 1 sobre la densidad 1 por la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la densidad 2 con la temperatura 2, ¿no? Entonces tenemos aquí estos datos. La D que representa la densidad, la T que es la temperatura, pero la temperatura en lo que es los gases, vamos a trabajarlo siempre en Kelvin, ¿ya? En grados Kelvin.
pero hay algunos casos que quizás me dan en mi problema grados Celsius. Yo le voy a tener que agregar 273 para que al final, sumando estos dos datos, me dé la temperatura correcta que sea en Kelvin. También vamos a ver lo que es la presión, que es en atmósferas o también puede ser en milímetros de mercurio. En estas dos unidades me pueden dar. Y el volumen, que puede ser litros, mililitros o centímetros cúbicos. En el caso de que me dieran mililitros, lo tendría que transformar sí o sí a litros, ¿ya? Y si me dan centímetros cúbicos, se mantiene trabajando con centímetros cúbicos. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, con esto hablamos acerca de las leyes generales. Vamos a ver algunos ejercicios para poder entender un poco más acerca de lo que corresponde a las propiedades gaseosas. A ver. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca de, dice, un gas se encuentra a 4 atmósferas. A ver. A 4 atmósferas. Y aumenta a 20 atmósferas. Sabiendo que su volumen inicial era de 5 litros. Hallar su volumen final. Si es un proceso isotérmico. Muy bien. Tenemos como dato lo siguiente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es extraer todos los datos. A ver, tenemos presión 1, dice 4 atmósferas, ¿no? Ahí está. Presión 2 me indica 20 atmósferas. El volumen 1 me dice 5 litros. Y me dice haya su volumen final, es decir, le coloco X. Además, teniendo en cuenta que es un proceso isotérmico, es decir, que la temperatura se va a mantener constante, es por eso que no aparece aquí. Entonces voy a utilizar la primera ley, que es la ley de Boyle-Mariot, ¿no? Ahí está. Tengo presión y tengo volumen, ahí está. Presión 1, presión 2, aquí está. Volumen 1, volumen 2, aquí está la fórmula. Una vez que tengo esto, lo que me queda simplemente es reemplazar, ¿no? ¿Cómo voy a reemplazar? ¿Cuánto es la presión 1? 4 por el volumen 1, que es 5, ahí está, igual a la presión 2, que es 20, por el volumen 2, que es X, ¿no? Multiplico 4 por 5, 20, es igual, 20 pasa dividiendo, será en total U, ¿qué? Como me pide volumen, será en litros, ahí está, 1 litro. Listo, y se terminó, ¿no? Entonces algo sencillo. Vamos con la siguiente. En un proceso isotérmico, el volumen de un gas aumenta de 2 a 8 litros. Si la presión inicial es de 16 atmósferas, calcula la presión final, ¿no? De igual manera, tengo como datos lo siguiente, ¿no? Tengo presión 1, tengo volumen 1, presión 2 y volumen 2, ahí está. Presión 1 me indica 16. Y la presión 2, no sé porque me dice calcula la presión final, X. Volumen 1 de 2 y volumen 2 a 8. Muy bien, entonces utilizamos la misma fórmula. Reemplazamos los datos, que es 16 por 2 va a ser igual a X por 8, ¿no? Multiplicamos, dividimos y finalmente me sale que X equivale a 4, ¿qué? ¿Qué me pide? Presión. Y la presión me dan en atmósferas, por lo tanto tiene que terminar en atmósferas. Será 4 atmósferas. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces con ejercicio 3. Me dice, 30 litros de un gas se encuentran a 27 grados centígrados. Esto es temperatura, ¿no? Si la temperatura aumenta en 400 grados centígrados isobáricamente, ¿en cuántos litros varía el volumen? Bien. Extraemos los datos entonces correspondientes. Tenemos volumen y tenemos temperaturas, ¿no? Volumen 1 me dice 30 litros. Volumen 2, no sé porque acá me indican en cuántos litros varía el volumen, X. Vamos con la temperatura. Primero me da 27 grados centígrados y la segunda me da 400. Pero si me da 27 centígrados, tengo que transformarlo a Kelvin. Y para transformar, le tengo que agregar 273. Ahí está. Sumamos, en total me sale 300 grados Kelvin. Igual acá.
Si la temperatura aumenta en 400, es decir, el valor que tenía principal más 400 porque está aumentando, entonces será 427. Pero como esto lo tengo que transformar a Kelvin, le voy a agregar más 273, siendo un total de 700 grados Kelvin. Como tengo los datos de volumen y temperatura, utilizo la siguiente fórmula, que es la segunda, ¿no? Hablamos acá de volumen y temperatura. Reemplazamos los datos correspondientes, donde será 30 sobre X, va a ser igual a la temperatura 1, que es 300, por la temperatura 2, que es 700. Y mezclamos en aspa. Si tú deseas también para trabajarlo mejor, lo puedes despejar, no habría problema, ¿no? Igual, multiplicamos en aspa, será acá 30 por 700 sobre 300X. Multiplicamos, dividimos, dando un resultado de 70 litros, ¿no? Pero acá me indica la pregunta, ¿en cuántos litros varía el volumen? ¿No? Entonces, principalmente nosotros tenemos acá el volumen 2, que es 70, y el volumen 1, que era 30. ¿En cuántos litros varía? En 40 litros. ¿Ya? Ese sería el resultado final. Por eso hay que leer bien también lo que corresponde a los problemas. Ejercicio 4. Se tiene un gas a 33 grados centígrados y se calienta hasta 27 grados centígrados y a 10 atmósferas de presión, sufriendo un proceso isocométrico. ¿Cuál es su presión inicial? Muy bien, tenemos acá. Presión inicial, no sé, esa es la pregunta. Presión 2, sí, que es 10 atmósferas. Temperatura 1, 33 grados centígrados y temperatura 2, 27 grados centígrados. Ahí no queda, tenemos que transformar a Kelvin y le agregamos 273 a cada uno de ellos. Entonces sumamos aquí, será 306 Kelvin en la temperatura 1 y en la temperatura 2 saldrá 300 grados Kelvin. ¿Ya? Ahora, como tengo presión y temperatura, utilizo la siguiente fórmula, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y luego reemplazo los datos, donde tenemos acá X sobre temperatura 1, que es 306, va a ser igual a presión 2, que es 10, sobre la temperatura 2, que es 300. Multiplicamos en aspa, donde tenemos 306 por 10 sobre 300X. En total me da X va a ser igual a 10,2 atmósferas, porque recuerda que me está pidiendo en presión, y las presiones se miden en atmósferas o también en milímetros de mercurio. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos.